¿Cuál es el álbum olvidado de The Beatles? Cuando hablamos de los grandes discos de la banda, casi siempre caemos en los mismos nombres: Revolver, Sgt. Pepper, Abbey Road, The White Album. Pero hay uno que, a pesar de contener algunos de los momentos más brillantes e innovadores del cuarteto, suele quedar relegado, casi como si fuera un experimento menor, un anexo, un recopilatorio extraño. Ese álbum es Magical Mystery Tour. Hoy veremos por qué este disco no solo es un gran proyecto musical, sino también una de las obras más visionarias, psicodélicas, arriesgadas y técnicamente avanzadas que The Beatles crearon. Un álbum lleno de historias fascinantes, técnicas de estudio revolucionarias y canciones que marcaron el rumbo del pop moderno. Vamos allá. En 1967, Sgt. Pepper llegó para sacudir el mundo, pero en ese momento Brian Epstein, el manager que guiaba todas las decisiones de la banda, muere inesperadamente en agosto. Los Beatles quedan, por primera vez, sin figura de autoridad. Paul McCartney toma el liderazgo creativo y propone un nuevo proyecto, un film surrealista inspirado en los autobuses turísticos de Inglaterra. Pero el proyecto se fragmenta. El film es un caos narrativo, la crítica lo destroza y el público no entiende nada. Sin embargo, la música que lo acompaña cuenta otra historia. En Reino Unido, Magical Mystery Tour no fue un álbum como tal, sino un doble EP. En Estados Unidos, en cambio, Capitol Records necesitaba un LP y decidió añadir los sencillos recientes: Strawberry Fields Forever, Penny Lane, All You Need Is Love y Hello Goodbye. Con el tiempo, esta versión estadounidense se volvió la edición oficial del canon de The Beatles. El resultado, un álbum extraño pero lleno de canciones esenciales. Para algunas de estas joyas son las mejores de la banda, como Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields Forever. Magical Mystery Tour sigue expandiendo las técnicas que The Beatles y George Martin venían innovando. 1. La grabación multipista avanzada, cintas reducidas, bouncing, para crear orquestaciones imposibles, capas masivas de instrumentos acústicos y eléctricos, voces procesadas, filtradas y aceleradas. 2. Uso del Mellotron. Es la primera aparición oficial del Mellotron en el catálogo de The Beatles y uno de los primeros usos en la historia del rock. Strawberry Fields Forever nace de él. Psicodelia pura. 3. Manipulación de cintas, efectos de flanger, ADT y reverse tape, arreglos surrealistas, cambio de tempo y estructura no convencionales. 4. Orquestaciones vanguardistas. George Martin juega con cuerdas, trompetas, obos, trombones y efectos aleatorios para intensificar los colores psicodélicos. Este disco es un laboratorio creativo. Aquí entra la parte más rica, la historia y la producción, canción por canción, las mejores del disco. Magical Mystery Tour, escrita por Paul, un tema de presentación, como los conciertos de circo. Mike Lender ayuda con los arreglos de metales, algo inusual porque George Martin casi siempre hacía todo. Voces dobladas con ADT, trompetas grabadas con compresión extrema para lograr ese sonido circense. Marca el tono, la diversión, psicodelia y el caos controlado. The Fool on the Hill. Paul la escribe inspirado en figuras iluminadas, incomprendidas por la sociedad, grabada en Abbey Road con flautas dulces y grabadoras, recorders, capa tras capa de armonías vocales de McCartney. George Martin agrega arreglos sutiles que dan sensación de soledad y misticismo. Como dato curioso, Paul grabó una maqueta en lo alto de un monte en Francia, mientras filmaban el proyecto. Ese aire natural influyó en la calma de la canción. Flying es una de las pocas composiciones acreditadas a los 4 Beatles, un instrumental psicodélico con Mellotron y loops de cintas hechas por Lennon. Atmósfera completamente surrealista,
ideal para la secuencia del film donde vuelan por paisajes abstractos. Y sigue Blue Jay Way de George Harrison en modo psicodélico total. La compuso mientras esperaba a un amigo perdido en la niebla de Los Ángeles. Utiliza un órgano Hammond, drones indios y efectos reverse. La mezcla final tiene ecos, filtros y variación de velocidad que crean una atmósfera inquietante. Harrison experimentaba con el tape Various Pit para que su voz sonara más espectral. Your Mother Should Know. Paul homenajea la música de salón de los años 20 y 30, en el piano eléctrico con un toque nostálgico. La banda aparece vestida con trajes blancos en la secuencia más clásica del film. La canción representa la dualidad del disco, psicodelia pero también nostalgia pop. I Am the Walrus, una de las joyas del catálogo Lennon, nace como respuesta irritada de John a un fan que intentaba analizar todas sus letras como si fueran poesía. John decide crear una letra deliberadamente absurda y saturada de simbolismos incoherentes. Es la canción más compleja del disco a nivel técnico. La producción clave se da en 3 secciones de orquesta mezcladas con una banda de rock. Efectos de radio en vivo incrustados en la mezcla, una transmisión de Ray Lear, voces filtradas y coros infantiles, cambios de compás, ruido aleatorio, disonancias, armonías surrealistas. John decía, "Let the fuckers figure that out". Deja que descifren eso. Y lo lograron. Es una obra maestra psicodélica. La segunda mitad del álbum incluye algunos de los mejores momentos de la historia de The Beatles. Con Hello Goodbye, Paul explota la idea de opuestos. Hello Goodbye, Yes, No. Melodía pegadiza, optimista, pop puro. Grabación impecable con pianos, bajos melódicos y armonías multicapas. George Martin añade violines casi invisibles en la mezcla. Lennon la detestaba, pero fue un número 1 mundial. Strawberry Fields Forever, una de las grabaciones más innovadoras del siglo XX. John quería un sonido como si el sol se derritiera. George Martin y Geoff Emerick lograron unir 2 tomas completamente distintas a diferentes tempos y tonalidades, usando variación de velocidad. El resultado, un collage sonoro jamás escuchado hasta entonces. Como instrumentación tenemos el mellotron, trompetas invertidas, chelos, percusión india, guitarras eléctricas procesadas. Es una referencia técnica obligatoria. Penny Lane. Paul compone una postal nostálgica de su infancia en Liverpool. Trompeta, piccolo, inspirada en Bach, ejecutada por David Mason. Grabación extremadamente cuidada, en varias pistas de piano, bajo melódico de McCartney, armónicos de guitarra, cuerdas y metales de Martin y efectos de percusión suave. Una de las producciones más elegantes de su carrera. Baby You're a Rich Man, grabada en Olympic Studios, no en Abbey Road. Uso del claviolín, un teclado electrónico de sonido exótico. Letras mitad filosóficas, mitad burla a las élites. Atmósfera espontánea casi en vivo. Y All You Need Is Love, escrita para la primera transmisión mundial por satélite. Grabación casi en vivo con orquesta en el estudio. Armonía simple pero poderosa. George Martin incorpora citas musicales. La Marsellesa, In the Mood, Greensleeves, She Loves You. Es un collage cultural sobre optimismo y esperanza. Un gran cierre para un gran álbum. ¿Por qué este álbum es infravalorado? Entonces, 3 razones principales. El fracaso del film. La gente asoció la música con la decepción de la película, cuyo caos opacó el trabajo del disco. La confusión del formato. Fue un EP en Reino Unido, mientras que en Estados Unidos un LP, reediciones cambiadas. Muchos fans no lo veían como un álbum oficial. Hasta el día de hoy, en Reino Unido no es un álbum oficial. Comparación injusta con Sgt. Pepper. Salió apenas meses después del disco más influyente de los 60. Cualquier cosa iba a quedar en la sombra. Magical Mystery Tour no es un álbum menor.
Es una obra experimental donde The Beatles jugaron, innovaron y expandieron los límites de la música pop. Un puente entre Sgt. Pepper, la psicodelia absoluta de 1967 y los futuros caminos que tomarían como solistas. Un disco que merece volver a escucharse. Es placentero, no como un complemento, no como un extra, sino como una obra completa y audaz. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu canción favorita de este álbum? Escríbelo en los comentarios. Eso ha sido todo y será hasta una próxima entrega. Gracias y chao.